buenas tardes, estimado público que una vez más nos acompaña en esta transmisión virtual que hace nuestra muy respetable Gran Logia de Líderes y Aceptados Masones de Tamaulipas, y lo hace a través de esta gran comisión Pro Biblioteca Virtual, de la cual es presidente nuestro querido hermano, el licenciado Rafael Martínez Alcocer. Pues bien, esta tarde le tenemos un interesante tema que podemos decir de actualidad. Y este tema se suscribe a las adicciones y su aceptación en la sociedad. No queremos dejar pasar o empezar este programa sin dar nuestro agradecimiento a nuestro muy respetable gran maestro Alfredo López Rodríguez Arias, quien en esta ocasión, una vez más, nos da su apoyo para hacer nuestro programa. Me voy a permitir, con su permiso, presentar a quienes en esta ocasión nos acompañan. Quiero presentar al licenciado Claudio Cárdenas, que como cada mes nos auxilia en la conducción del programa. También al compañero profesor y licenciado contador Leopoldo Mendoza Villanueva, aquí presente, e indiscutiblemente a quien es el autor en este día de la conferencia que va a presentar, el doctor Juan Salvador Veloz Pérez. Él es miembro activo de la respetable logia simbólica Unión e Igualdad número 19 del Oriente de Pánuco, Veracruz. El otro día, platicando con el doctor, nos decía que, siendo un asiduo observador del programa que estamos manejando, pues se le ocurrió decir, bueno, vamos a presentarlo también, y quisiera yo que esto que es tan positivo, pues llegue al público que nos oye en este programa. Así es que vamos a ahorita, en breves minutos, vamos a hacer un pequeño corte para poder ajustar el tiempo. En un momento estamos con ustedes.
Buenos días, público televidente. Es un honor para el de La Voz presentar la reseña laboral de nuestro querido hermano doctor Juan Salvador Veloz Pérez. Es un joven médico que fue egresado de la Universidad del Noroeste, cuya generación es del 2000 al 2014. La experiencia laboral de él es muy amplia y muy vasta, así que en este momento solamente daré a conocer los puntos más importantes en los que se ha desempeñado. Estuvo en la Beneficencia Española de Tampico como médico adscrito al servicio de urgencias y hospital en el periodo 2007-2009. Director del Centro de Atención Primaria de Adicciones 2009-2015 en Pánuco, Veracruz. Y actualmente es el responsable médico del control farmacéutico de Farmacias Guadalajara en Pánuco. Además tiene un estudio de posgrados en medicina y para ello le voy a ceder el uso de la voz a nuestro querido exponente, sin antes recordarles que si tienen algunas dudas, comentarios o sugerencias, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 217-07-15. Repito, 217-07-15 para quienes se encuentren fuera de la ciudad, al 01-833-217-07-15. Sin más preámbulos, los dejo en buenas manos con nuestro muy querido amigo y doctor Juan Salvador Veloz Pérez. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de este día a mis queridos hermanos, y de parte también de un servidor reciban un fraterno saludo de todos mis hermanos de Unión e Igualdad número 19 del oriente de Pánuco, Veracruz, que pues que también estamos allá todos los días mejorando, ¿no? Claro. El tema que pues el día de hoy voy a platicarles, pues es un tema pues en un momento dado complicado por la situación de que vamos a hablar de algo que está suscitando y que se está convirtiendo, bueno, no se está convirtiendo, ya se convirtió de hecho hace varios años atrás en un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque afecta no nada más un grupo etario, sino múltiples grupos etarios, desde adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Observamos que día a día, desgraciadamente, también las generaciones nuevas o venideras están teniendo un acercamiento importante, y más que nada, aparte de este acercamiento, que lo están haciendo cada vez a más temprana edad. Vemos jóvenes, vemos adolescentes que inician el consumo de 11, 10 años, 12 años, tanto con drogas legales como con drogas ilegales. Quiero hablar un poco de estadística también para de ahí abrir el tema, porque es muy importante las estadísticas para nosotros pues verificar que sí es un problema de salud y que pues nos atañe no nada más a los enfermos de la adicción, sino que nos atañe a todos como población, porque a todos nos pega el problema de las adicciones. Cada 6 años en México se hace una encuesta nacional, ¿sí? Una encuesta nacional de adicciones que implica pues la participación de varias instituciones, entre ellas el sector salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Consejo Nacional de las Adicciones, el CONADIC, que es el Consejo, el CENADIC, que es el Centro Nacional de las Adicciones, con la finalidad pues también de ver cómo vamos en la lucha o cómo vamos en el tratamiento oportuno de este tipo de padecimientos o patologías en México, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de hace unos 10 años, México ya tiene cierta infraestructura para atender casos nuevos o ya detectados de consumo de adicciones. Ejemplo claro está de la unidad donde yo trabajo en mis labores de semana, ¿no?
soy parte de la Secretaría de Salud, trabajo en un centro de atención primaria en adicciones, que son los llamados UNEM-Escapa. Este tipo de unidades, pues tenemos la fortuna de que en México hay arriba de 350 centros como donde yo laboro, y en un momento dado, donde atendemos de manera oportuna el consumo de cierto tipo de sustancias. Aparte de este tipo de atenciones, nosotros lo que buscamos antes de esto, pues es también la prevención en la sociedad, en la población, en las generaciones nuevas, y este tipo también de centros lo que se propone es la sensibilización de cada vez más gente para que no se tenga ese problema o ese acercamiento a las adicciones, ¿no? Entonces, en base a estas encuestas es como nosotros vamos viendo el avance o el retroceso, o si se estanca en un momento dado en 12 años el tratamiento o el problema de las adicciones. Y pues bueno, la última encuesta que nos reveló el CONADIC, que fue en el 2012, nos sigue manejando una ligera alza, no solamente en el consumo de drogas legales, sino también en de ilegales. Tenemos como ejemplo, no podemos hablar de todas las drogas porque sería pues una plática todavía mucho más larga, pero vamos a poner algunos temas, algunos ejemplos de drogas. Tenemos el de la marihuana. La marihuana se ocupa como primera sustancia o droga ilegal que es de preferencia para los consumidores, tanto adolescentes como adultos. En hasta un 80%, de un 70-80% es la droga de preferencia, ¿sí? En segundo lugar, la encuesta nacional nos muestra el consumo de la cocaína, que también desgraciadamente, aunque no se elevó mucho, sí del aumento de 1.2 a 2%, a diferencia de la última encuesta de que se reveló en el 2008. Doctor, ¿a qué se deberá que el consumo de la cocaína es menos frecuente que el de la marihuana? ¿Será en el aspecto económico? ¿La marihuana es más barata, la cocaína es más cara, es más difícil de ser adquirida la cocaína, ¿verdad? O la marihuana, pues por lo general se ve hasta en las esquinas de los mercados, como están vendiendo ahí marihuana, y las autoridades pues se hacen de la vista gorda. Lo que sí me gusta es que el gobierno se está abocando a tratar de controlar la enfermedad, pero una vez que que ya la persona es una adicta. Pero nos gustaría que hubiera medidas preventivas, no nada más correctivas, claro. Porque aquí por lo que estamos manejando ahorita, pues son medidas correctivas. Ya está aquella persona adicta a una determinada droga, ¿verdad? O consumo de algo, ¿verdad? Y resulta de que no se le prevé, sino nada más se le va a ocurrir, que ya es algo, sí. Porque eso es bastante bueno. Malo es que no se preocupara ni por prevenir ni por corregir. Qué interesante también sería, doctor, que nosotros dijéramos en qué consiste la adicción. Por ejemplo, ¿por qué a una persona se hace adicta a una determinada droga, ¿verdad? Porque en este día vamos a manejar únicamente adicciones que pueden ser de tipo, pues podemos decir farmacéutico, ¿verdad? Consumibles, y no vamos a hacerlo del otro aspecto, porque miren, retomando el concepto de adicción, pues que usted ahorita en su campo de la medicina nos va a exponer, quiero decirles que hay adicciones sociales. Así es. Adicciones sociales que también son muy frecuentes, ¿verdad? Y son admitidas por la sociedad. El alcohol. O la ludopatía, bueno, que es la adicción al juego. Al juego, sí, cierto. Aquí nosotros los casinos famosos aquí. Varios casinos en la localidad, y que es una adicción que es permitida, aceptada, y que desgraciadamente en un momento dado sí tiene afecciones importantes
en el carácter psicológico y posterior a eso en el físico incluso. Y en el económico, porque claro. afecta. Hay Así personas es. que juegan mucho dinero y se quedan en la calle. Pero también hay otras adicciones y aquí lo podemos ver ahorita inmediatamente sin irnos muy lejos. Todos nosotros, vayan a una fiesta, vayan al banco, vayan a lo que quiera, todos traemos nuestro celular en la mano. Esa es una adicción. Cuando no se sabe manejar algo, porque todo puede ser correcto, mientras no se exagere, no se extramilite el uso, ¿verdad? No exageremos en hacerlo. Esa es la adicción, cuando nosotros lo hacemos aquello, pero de una forma exagerada, no normal, no correcta, ¿verdad? Y yo incluso he visto que están bailando y están con el celular bailando, ¿eh? El banco, el vigilante del banco les dice que apaguen el celular en el banco y se enojan y no lo apagan. Y así, ¿cuántas cuestiones podemos hablar de tanto tipo de adicción? Le ruego que nos vuelva a reubicar en lo que es una adicción en el aspecto que usted está manejando, que es el de la medicina. Y con respecto, bueno, a lo que comentó en un inicio, ¿por qué es más buscada el consumo de la marihuana a diferencia de la cocaína? Sí tiene razón en lo que comentó mi hermano, más que nada es el monto, el costo, ¿no? La venta y distribución de cocaína sí implica un costo mucho más elevado, digamos, bueno, aquí vamos a hablar en precios, en narcomenudeo. Para los jóvenes es muy común decir el pase, el perico, La Mari. y otros sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de cocaína, una dosis de cocaína que se puede encontrar, digamos, en una fiesta, en una calle, con un vendedor, un dealer que luego les llaman, pues va de 200 a 300 pesos, siendo que el uso de la marihuana, los usuarios la clasifican, así como se vende la dosis de la cocaína, también se vende cierta dosis de la marihuana, y eso se le llaman comúnmente como latas, le llaman ellos. La diferencia del precio es muchísima, o sea, una lata va costando unos 70, 80 pesos, que puede llegar hasta 100, a diferencia Sí. de la cocaína, que nada más es para una sola ocasión, un consumo, y una lata va ciertos gramos de la misma sustancia de marihuana, donde pueden abarcar no nada más uno, sino varios cigarrillos. Entonces ahí tenemos el hecho de lo económico que es una de otra, y también, bueno, la diferencia también que es importante que aclarar es que el uso de estas dos, el uso de cocaína es todavía mucho más riesgoso para los adolescentes, porque desde la primera consumo están teniendo un síndrome de abstinencia. Muchos adolescentes creen que el consumo de la cocaína les va a durar todo el día o varias horas, siendo que el efecto de la sustancia nada más en el cuerpo dura de 10 a 15 minutos. Después de esa cantidad, el joven o el usuario, ya con el síndrome de supresión o la abstinencia, porque sí genera un efecto de rebote, se le llama. El efecto rebote es cuando tienen sensación de malestar, ya tienen como temblores finos, tienen desesperación, ansiedad, y aquella persona que pues no quisiera sentirse así, lo que quiere es buscar más, ¿sí? Buscar dinero para comprar más. La adicción lo obtenemos como en términos, pues es todo aquel proceso que una persona va consumiendo cada vez mayores cantidades de una misma sustancia. O sea, cuando una persona depende de alguna droga, Así es. para poder pues vivir tranquilo, Así es. podemos decirlo así, entre comillas, Ujú. ¿verdad? Al depender de una droga, pues tiene que estarla consumiendo constantemente, y pues ese es un vicio, un hábito, ¿verdad? Y tenemos dentro Una de adicción. la definición de la adicción, pues tiene que estar inminentemente lo que es el aumento de la tolerancia y el síndrome de supresión o de abstinencia, que está para que una persona se le reconozca o se le diagnostique como adicción, porque su tolerancia ha ido aumentando en el plazo de meses o años, o incluso a veces hasta días, si el consumo es muy fuerte, y si tienen síndrome de supresión o de abstinencia, cuando al dejar el consumo por un corto periodo de tiempo ya empieza a tener síntomas y signos que son desagradables para el usuario.
En el caso de los síntomas y signos pueden ser muchísimos porque depende la sustancia que consuma la persona, es dependiendo del síndrome de abstinencia que tiene, porque no es lo mismo hablar de un síndrome de supresión de la cocaína a un síndrome de supresión de la marihuana o un síndrome de supresión del café, ¿no? Porque el café también es una sustancia enervante o psicotrópica porque es un estimulante. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas tiene que haber tolerancia y síndrome de abstinencia cuando estamos hablando de la definición de adicción. ¿Sí? Doctor, yo quiero hacerte una pregunta. Primeramente, antes que nada, felicitarte por este tema tan interesante, tan polémico. Así es. En estos tiempos, acuérdate que hay un expresidente que está muy enfocado a que se abra el consumo de la marihuana y que se siembre, ¿verdad? Para efectos, él dice que para efectos de medicamentos. Medicinal. Sí, medicinales. Actualmente se estudia, ¿verdad? Porque ya está en el Congreso el uso de la marihuana aquí en México. También, ¿qué tan recomendable es que se esté gestionando algún uso en nuestro país y qué tan preparados estamos? Yo no sé si sea publicidad, o sea que nos están preparando también para que veamos la marihuana como un medicamento más. Yo no sé si yo he llevado el seguimiento de una niña que tiene 8 años y que tuvo una situación jurídica y que le dieron el gane para que utilice un medicamento derivado de la marihuana. O sea, no puede ser, ¿verdad?, que en tan poco tiempo, porque se le acaban de poner, creo que, no sé si es una vacuna o algo así, pero no tiene ni 2 semanas y ya los padres están diciendo que tienen un efecto muy positivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, el que se comente, el que empiece estos temas en el nivel de gobierno es muy bueno, porque estamos teniendo una apertura hacia otras cosas que antes no teníamos y que otros países también lo han estado llevando como que a plantearlo y a usarlo, ¿no? A hacer el uso de la marihuana, despenalizarlo o incluso en algunas maneras hasta ya tenerlo como un uso recreativo. Más sin embargo, y lamentablemente aquí en México no se está preparado, no digo que toda la población no esté preparada, no digo que un grupo de personas, yo digo que falta que las dependencias de gobierno estén todavía más preparadas para que nosotros podamos decir, bueno, se va a despenalizar, se va a usar de manera medicinal y vamos a tener un buen control. Pero desgraciadamente el buen control a mí me quedaría en duda. El hecho del sector salud, de infraestructura en cómo vaya a estar, el hecho de cómo se vaya a controlar por el medio legal, porque también tenemos esa situación. Aquí lo que usted comenta, nosotros ya hemos visto en el transcurso de unos 5 o 6 años que estamos trabajando ya en la ciudad de Pánuco, en la unidad donde yo me encuentro, ya hemos trabajado incluso hasta en ejidos, en comunidades, en rancherías, y ya hay muchas zonas donde ya la gente está muy acostumbrada o está ya como que adaptándose a ese consumo lamentable, obviamente, de marihuana, tanto en adolescentes como en adultos. Digo lamentable porque sí se ha llegado a encontrar cierto tipo de daños neurológicos e importantes en aquellos consumidores adolescentes de marihuana. De hecho, estudios comprobados están de Estados Unidos, de Inglaterra, de universidades ya con sus escritos oficiales, donde aquel adolescente que consume de manera frecuente marihuana, va a ser motivo y causa de un déficit neurológico de un 10%. ¿Sí? Estamos hablando que el adolescente en un momento dado, ese 10% lo va a perder por ser consumidor. ¿Qué es como respuesta o esta conclusión de que llegamos de que disminuye el 10%? Pues también nosotros es lo que estamos viendo actualmente, la deserción escolar. ¿Sí? Hay mucha deserción escolar en México, pero también vemos que hay mucho consumo de marihuana en México en los adolescentes y probablemente este consumo lo esté generando. Aparte de la disminución de un 10% en los adolescentes, la capacidad de memoria se va reduciendo paulatinamente.
Cuando la capacidad de memoria también se ve afectada, el aprendizaje sin duda de que también se va a ver afectado. Y por eso ahí tenemos como resultado chicos, chicas, adolescentes que no están terminando su secundaria, su preparatoria y mucho menos una universidad. Dice, doctor, que qué bueno que nos está usted haciendo notar el prejuicio que puede ser el uso de la marihuana o de alguna droga que afecta, ¿verdad?, completamente la mentalidad, la mente del consumidor, del adicto, y que pues como efecto secundario afecta a la sociedad, la admite, pero también la afecta, ¿verdad? ¿Y cómo la afecta? Pues en los adolescentes, que todavía su cerebro no está muy bien conformado, ya madurado, entonces pues tiene esos problemas que acaba de mencionar, ¿verdad? Y pues lo llevan a defeccionar de la escuela, ¿verdad? A desertar de las aulas, y por lo tanto pues hacer una parte negativa de lo que es la sociedad, ¿verdad? Porque mandar ahí por las calles como los hemos visto. Yo recuerdo de un joven cuando estaba yo en Altamira, Tamaulipas, joven de puros dieces, lo dejé de ver una temporada y resulta que cuando lo vi y lo saludé pues ni me reconocía. Como que pierden parte de la memoria, no sé. Se dio a las drogas y se perdió en el vicio. Y eso es lo que nosotros intentamos con este programa, ¿verdad? Que llegue, que haga conciencia para que pues tratemos de ayudar a esas personas a que no caigan, y si ya cayeron, pues que no recaigan, ¿verdad? Que surjan. Que busquen atención. Esa es la sana intención de la Gran Logia, de la Gran Comisión Pro Biblioteca, de su presidente, el licenciado Rafael Martínez Alcocer, e indiscutiblemente de nosotros. El doctor, pues esa es su idea, ¿verdad?, de que pues este programa sirva de apoyo y de auxilio, y si cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que quieran hacer, ya nuestro compañero el licenciado Cárdenas, ¿verdad?, nos dio el teléfono al cual ustedes se pueden comunicar, el 217-0715, o si hablan de afuera, el 01-833-217-0715. Y aquí estamos esperando a que ustedes nos llamen para tratar de aclarar cualquier duda que ustedes tengan sobre las adicciones y qué forma podemos tratar de evitar que nuestra sociedad continúe cayendo en este mal social. Así es. ¿Continuamos, doctor? Sí. Bueno, entonces a lo que estábamos viendo lo de la pregunta. Entonces, miren, más que nada es pues concientizar el hecho de si se está debatiendo esto en el Senado, en la Suprema Corte. Más que nada hay que valorar bien cómo está actualmente la sociedad. Sabemos que nuestra sociedad también le pegas otro tipo de problemas, no nada más es las adicciones. En el caso si hablamos de las adicciones, tenemos que verlo como un problema biopsicosocial. Así es como se debe de clasificar, y como nosotros hemos trabajado de esa manera en todos los centros de adicciones. ¿Por qué biopsicosocial? Porque el tema de las adicciones no proviene solamente de un factor o de un origen. El adolescente en un momento dado que se inicia con marihuana, con cocaína, con alcohol, con tabaco, incluso no vamos a hablar tanto de drogas ilegales, también puede perderse un adolescente en el alcohol, y también va a ser muy perjudicial, y también va a verse afectado su proceso de aprendizaje en la escuela. Lo que tenemos aquí hay que clasificar bien y tipificar la adicción como biopsicosocial, su trastorno. ¿Por qué? Porque puede haber múltiples orígenes. En el caso de una familia disfuncional, ¿sí? En México también tenemos muchas estadísticas donde hay un descontrol en el núcleo familiar. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, abuso de alguno de los padres o familiares sobre un menor, golpes a la madre de familia o viceversa incluso. Todo este tipo de trastornos emocionales, psicológicos que se van generando desde la infancia o muchas veces desde antes, empieza el niño a captarlo, a no sentirse cómodo en su casa, a no tener una buena comunicación con los padres. Muchas veces tanto padres permisivos como padres muy firmes o muy estrictos
también es una situación muy delicada donde los adolescentes pues buscan una salida a esto, ¿no? Entonces este tipo de ambiente familiar, bueno, en un momento propicia a que también los adolescentes busquen o se orillen al consumo para salir un poco de la rutina y el desagrado del núcleo familiar. Ahora, si vamos a hablar vamos a tomarlo como algo que sucede en la persona del usuario o del individuo en su infancia y que es un trastorno para más grande, para la adolescencia. Pero si lo vamos a ver desde el punto biológico, ¿sí? Biopsicosocial, desde el punto biológico, ya también se ha encontrado que actualmente hay hasta un gen importante donde ese gen no especifica el tipo de droga que va a consumir, sino ese gen favorece a que tenga una predisposición a ser una persona consumidora. Vamos a tomar el ejemplo de que un joven con un fuerte consumo de crack o de piedra tiene descendencia, tiene 2 hijos. Estos 2 hijos, aunque no vamos a señalizarnos que van a ser adictos, pero va a haber un momento dado en que si las condiciones están favorables para que él sea consumidor, si tiene un mal ambiente familiar, si tiene un trauma muy severo, más aparte la genética ya es una predisposición importante, y si tiene un contacto, digamos, con alcohol o con tabaco o con café, si su consumo es fuerte, y sin lugar a dudas puede ser un posible consumidor fuerte con una dependencia desenvuelta. O sea, cualquier situación biológica o psicológica puede hacer que el joven o la persona que consume algo busque en ese consumo la salida a su situación personal. Así es. ¿Verdad? Y ahí ya tenemos, digamos, 2 factores fuertes para los adolescentes o para los usuarios. Sí. El origen biológico, genético, y el factor psicológico donde se desenvuelve este mismo usuario. Entonces, la herencia y el medio social influyen bastante también para que aquella persona sea predispuesta a utilizar determinada droga. Cualquier tipo ¿verdad? de sustancia. O sea, el gen, la herencia, ahí viene. Y ya por último, tomamos lo social. Ajá. Ya tomamos lo biológico en la genética o la predisposición del usuario. Lo psicológico Sí. en los trastornos que pueda tener emocionales. Sí, porque hace rato mencionabas, doctor, que en el medio rural, Ajá. que es un medio socioeconómico bajo, podemos decirlo así, pues se ve muy frecuentemente las adicciones. Sí, así es. Más o menos, pues que ellos tienen ahí la forma de sembrar la marihuana, ¿verdad? Pero yo conocía personas que utilizan la marihuana como medicina, pero no fumada, sino que la concentran en el alcohol, ¿verdad? En un alcohol, y luego se la frotan con una especie de, pues vamos a decir así, de linimento, ¿verdad? Que se pone en las arterias, ¿verdad? En las rodillas, en los codos, ¿verdad? Donde les duele, y pues en realidad es una hierba milagrosa. Lo malo aquí es otra vez el hombre que busca siempre la forma de encontrarle algo negativo a las cosas, ¿verdad? Porque la marihuana como medicina ya de muchos años, antes de que llegaran yo creo los españoles por acá, ellos tenían eso como medicina para poder curar a sus enfermos, ¿verdad? Y todavía sigue muy presentes en algunas culturas indígenas este mismo uso. Aquí es importante pues que sí, en un momento dado la marihuana ayuda para múltiples padecimientos. El caso que comentó el hermano de una niña, el primer caso que en México donde se aprueba el uso de marihuana medicinal en una niña con crisis convulsivas, aproximadamente más de 100 crisis en un día, y donde en cierta manera este tipo de sustancias lo que va a favorecer es a eliminar completamente las crisis convulsivas, dejando una vida pues aceptable para la niña donde puede ella ser autosuficiente. Entonces es un tema, como les decía, delicado, donde sí implica cierto beneficio para la población,
pero siempre y cuando se utilice de la manera adecuada. Positiva como debe ser. En otros países, en Estados Unidos, lo que se está pretendiendo, porque también se utilizan metanfetaminas para otros tipos de Sí. trastornos. En el trastorno de déficit de atención, cuando los niños no ponen atención y siempre están aquí y allá y siempre están moviendo, incluso hasta se pueden recetar derivados de las metanfetaminas, ¿sí? Para Y no, tranquilizarlos. ajá. O sea, la hiperactividad, La de hiperactividad. la adolescencia se puede controlar a través de Así las es. Así pastillas. como el uso de la marihuana se tiene Controladas. para otro tipo de padecimientos, por ejemplo el glaucoma de ángulo cerrado, que es específico, ángulo cerrado, glaucoma. No que muchos que dicen que ya tengo glaucoma ya empiezan a fumar, no, son específicos los trastornos con el glaucoma de ángulo cerrado, procesos cancerígenos, sí, muy específicos, donde lo que se busca es que la persona tenga el apetito o la apetencia para que ingiera sus alimentos y pueda ganar peso, y otros padecimientos también que son muy benéficos, pero también en países más desarrollados se está dando esos tratamientos sin el efecto alucinógeno que tiene la marihuana o sin el efecto estimulante que tiene la metanfetamina. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado en Estados Unidos vamos a encontrar cápsulas de marihuana sin el efecto alucinatorio. Entonces ahí ya tenemos un avance. Sí. Ya no estamos comprometiendo el cerebro del enfermo o del usuario. Ya no nada más va específicamente la dosis que se debe La utilizar adecuada y la que debe para ser. su proceso o su enfermedad. Doctor, Sí, muy bien. yo soy relativo con respecto al tema específico de la marihuana. Está comprobado, bueno, algunos científicos han estudiado y han dado a conocer esos estudios con respecto de que científicamente la marihuana no tiene efectos médicos como otros, ¿verdad?, que están a favor, lo han determinado, y te digo, inclusive el producto que ya salió para las situaciones convulsivas. Ajá. ¿Sí? ¿Qué opinarías tú con respecto a que, además de la medicina, o sea, que se encamine la marihuana a las situaciones médicas, estudios médicos, ¿verdad?, para efectos recreativos? ¿Qué opinas tú? Bueno, los efectos recreativos, pues sí, es algo muy muy sonado, porque en Estados Unidos hay muchos estados ya, o ya están agregando más estados para el uso recreacional. Aquí es importante mencionar el uso de la marihuana de manera frecuente, a diferencia del tabaco, o sea, del Marlboro que encontramos. Todavía hay un riesgo mayor en el consumidor de marihuana asiduo, un 20% más a tener cáncer de pulmón que una persona que consume tabaco convencional. Entonces ahí vemos un dato importante para aquellas personas que en un momento dado digan, no, Pasa nada. un cigarro a la semana, un Pasa cigarro nada. cada tercer día, no. El cigarro de marihuana es lo que produce mayor probabilidad de cáncer de pulmón y de otras estructuras que están en el trayecto donde pasa el humo. Las arterias. todas Exacto. se Arterias, venas, tráqueas, sí. Garganta, lengua, labios, donde también produce cáncer. El tabaco es también un factor importante que también se produce cáncer con el de la marihuana. Y otro dato importante, porque aquí mucha gente dice, cuando se despenalice, pues vamos a fumarla todos, ¿no? Eso también es algo que hay que aclarar. No todos están aptos para el consumo, porque hay unos que tienen predisposición a enfermedades psiquiátricas o psicológicas, y es que estar muy abusados con ese tipo de personas, porque aquellas personas que tengan estos diagnósticos o que estén propensos y que no sepan que tienen esa probabilidad de padecer esas enfermedades, tienen, al consumir de manera temprana o al consumir la sustancia, la van a empezar a manifestar. Digamos, si yo tengo una madre esquizofrénica, ¿sí?, que es una de las primeras enfermedades psiquiátricas que da la marihuana, la esquizofrenia. Pero si yo tengo el antecedente familiar, independientemente del consumo, de que una madre esquizofrénica, y yo empiezo a consumir de manera a los 17, a los 18 años, por gusto, por curiosidad, por presión social, que es muchas veces como consumen los adolescentes, por la presión de su grupo, y ya me empiezo a ser asiduo. De una manera asidua se puede despertar inmediatamente el padecimiento de esquizofrénico, que yo en un momento dado ya lo tengo predispuesto Como herencia. como herencia. Entonces va a agilizar
la patología o la enfermedad en este tipo de Un personas. despertador, despierta lo que ya trae en su ADN. Así es. O Así si yo es. soy una persona que soy ansiosa o muy depresiva, también es un factor importante para que la sustancia acarree otros problemas. Aquí lo importante también del tema de las adicciones tiene mucho que ver el efecto que produce en el cuerpo dependiendo del estado de ánimo que tenga la persona. Si una persona está ansiosa y consume marihuana o consume un tipo de sustancia de ese tipo, su ansiedad va a duplicarse o a triplicarse. Y es así como nosotros tenemos casos donde hay homicidios, donde hay suicidios bajo el influjo de la marihuana, porque están en un proceso emocional muy bajo, o sea, de depresión o ansiedad, y se empieza a generar ese descontrol o descontento, ¿sí? Si una persona, vamos a lo contrario, está eufórica, está muy contenta, pues todavía duplica este tipo de efecto también, ¿sí? Entonces, en un momento dado, el uso recreativo que no se pueda dar, pero sí hay un riesgo inminente, no nada más para el grupo, sino para todos, si tenemos ansiedad, depresión, otros trastornos emocionales. Pues le agradecemos, doctor, que le haya contestado aquí al contador de Joel, pero vamos a tener ese momento de pausa para poder contestar todas las preguntas que han estado llegando aquí a la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, para que nuestro distinguido conferencista de este día nos conteste todas sus interrogantes que tan amable y gentilmente nos están haciendo llegar a este programa, que es el programa de todos ustedes. Vamos a tener pues una pequeña pausa y regresamos en un momento.
nuevamente estamos aquí con ustedes en este segundo segmento de esta interesante conferencia que nos hace el doctor acerca de las adicciones y la aceptación que se tiene de ellas dentro de la sociedad. En este segundo segmento vamos a tener la participación también y la presencia de nuestro presidente de la Gran Comisión Pro Biblioteca Virtual de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, el licenciado Rafael Martínez Alcocer, aquí presente con ustedes, al cual cedo la palabra. Gracias. Van a pensar que es informalidad de parte mía, lo que pasa que nuestro taller trabajamos los sábados de 10 a 12, entonces nos fue materialmente estar presentes a la hora que comenzó la conferencia imposible, pero hoy lo hacemos con mucho gusto y con una disculpa, ¿no? Porque los trabajos pues tienen que desarrollarse y uno no puede decir que no, y más siendo el venerable del taller respectivo. Así que disculpas, doctor, me ha parecido interesante en el momento que yo llegué lo que tú estás haciendo, pero antes que hacer yo una pregunta, yo quisiera que los que nos están viendo nos hagan las preguntas respectivas. ¿Están por ahí? ¿Ha llegado, Sí, Francisco? ha llegado varias preguntas A ver, ya, la licenciado. primera, y luego yo le hago la pregunta al Sí, cómo no, si gustas, pues. ¿la puedo leer yo? Sí, cómo no. Bueno, ¿vicio o enfermedad? La primera pregunta. ¿Vicio o enfermedad? Pues... Aquí no llegó, no piensen que nosotros la... Sí, no. Pues mire, más que nada es enfermedad. Todo proceso adictivo ya bien tipificado por la Organización Mundial de la Salud, el uso inadecuado, las cantidades aumentadas, el consumo de manera consuetudinario, va a depender qué tan consuetudinario, pero el hecho de consumir un cigarro al mes, digamos, vamos a hablar de tabaco, un cigarro al mes ya es manera crónica, incluso hasta podría despertar una tolerancia y por ende la enfermedad del proceso adictivo. Así que todo proceso que conlleve el consumo de una sustancia estupefaciente o enervante, por el hecho de que descontrola todo nuestro sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, lo tenemos que considerar como un proceso de enfermedad. La otra pregunta, gracias doctor, es esta, un poquito de jeribilla. ¿Por qué la sociedad se ha vuelto indolente o complaciente ante el aumento del consumo de drogas? Sí, eso es algo que nosotros hemos también desgraciadamente notado mucho, no solamente en el área donde se encuentra el centro de mi adscripción, sino también en diferentes ciudades, y es que hemos visto la permisividad en muchos aspectos, no solamente social, sino también aquí tiene mucho que ver lo familiar. Nosotros vemos cómo ya el ambiente familiar está siendo muy permisivo con algunas conductas de los niños o de las nuevas generaciones, y esto está trayendo también un descontrol no solamente emocional al niño, sino también si hablamos en el carácter de procesos de enfermedades como este de la adicción, es también que se ve presente cuando hay un descontrol o no hay un buen ambiente familiar desde la infancia, ¿no? Entonces, más que nada la permisividad la estamos haciendo todos, porque desde el mismo núcleo familiar, así de que el niño llora, pues déjalo, ahorita se tiene que resolver solo, o no hacerle tanto interés en la educación infantil o de los hijos, también tiene mucho que ver. No es de que todo el mundo esté contento con este problema, porque como ya dije, es un problema público y que nos vamos a enfrentar y nos vamos a topar sobre pared si sigue avanzando, ¿no? Incluso hasta que pueda llegar a nuestras familias el hecho de cierto tipo de tema de la adicción que se presente. Pero más que nada es que nosotros aprendamos, que enseñemos los buenos estilos de vida, las conductas saludables en nuestra casa. Debemos empezar más que nada en la familia, en el núcleo familiar, para que nosotros no encontremos tanta permisividad y también nosotros le demos una enseñanza a nuestros hijos a ser resilientes o resilientes ante una situación difícil. Porque aquí tiene mucho que ver, como decía, la educación que se da desde la infancia para que el joven o la joven no llegue a ser consumidora. Pero si estamos hablando de la sociedad, tenemos que empezar primero en nuestra casa dando una buena educación a nuestros hijos. Muy bien. Polo, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo todavía 2 preguntas, pero no me gusta manejar todo esto. No, como ya yo únicamente ya hice 2 preguntas. Bueno.
Hace rato tú decías, cuando te hizo una aseveración aquí el maestro, con respecto a la pregunta de vicio o enfermedad, y tú decías que es una enfermedad. Sería muy, ¿cómo se llama? Muy arriesgado decir que es una enfermedad, porque una enfermedad patológica, sí, valga la redundancia, pues te pones una inyección y a lo mejor reaccionas positivamente, pero una adicción a cierto enervante, sí, pues no con una inyección lo solucionas, y entonces sería muy riesgoso decir que es una enfermedad. Yo estoy de acuerdo con el doctor en que es una enfermedad. Todo vicio es una enfermedad mental. La adicción también es una enfermedad natural, o sea, el cuerpo necesita, y al necesitarlo y no ser algo natural en sí, al no ser natural en sí, es una enfermedad. Sí. Entonces hay que buscar las formas de que esta enfermedad se cure, que es la idea de nosotros, ¿verdad? Sí. Y lograr que los jóvenes no se droguen, eso es lo que queremos. Y precisamente por este tipo de, bueno, es una opinión muy personal, por este tipo de tipificar o no vicio o enfermedad, es como también en un momento dado la sociedad como que es más permisiva, ¿sí? Dice, no, enfermedad no puede ser porque, ¿cómo se llama? Es un momento de lo que era del joven o de la joven, se le va a pasar. Y se le hace, no, pues es el vicio, pero después lo dejan. Esa situación de que la sociedad dice, no, pues no es una enfermedad, es que tenemos que dejar las cosas bien en claro. Proceso adictivo, sustancia adictiva es igual a enfermedad y se tiene que tratar. Como usted dice, no hay un tratamiento específico para los cocainómanos y decirles, ahí va la medicina para que ya no seas. Esa es también la gravedad del asunto de las adicciones. El proceso para controlar y quitar el consumo de un joven, una persona adulta, es muy difícil y muchas veces casi imposible. De lo que le estaba comentando de la encuesta nacional 2011, nos menciona que de 5 personas que son adictas, solamente de esas 5, una recibe tratamiento. Entonces estamos teniendo ni una cuarta parte, o sea, las personas que 20%. Se atienden. Doctor, sí. Discúlpame, por lo que estás ahorita tú manejando, ¿cuál sería el tratamiento ideal para poder decir, para tratar a un usuario de drogas, un adicto a las drogas? Bueno, para nosotros poder clasificar a este tipo de pacientes, debemos primero clasificar su consumo. Hay distintos tipos de consumo, desde el uso, que es un consumo no problemático. Vamos a poner el ejemplo de un alcohólico social. Aquel alcohólico que va a una reunión, toma 2 a 3 copas. No se puede tomar más de 3 copas porque ya hay un aumento en la cantidad. La Organización Mundial de la Salud, para un hombre de 70 a 80 kilos, no debe rebasar de 3 copas o más de 3 cervezas por ocasión. Si se aumenta la cantidad, vamos a poner ejemplo de los adolescentes, si se echa sus 5 cheves, sí, en el lenguaje de ellos, en una fiesta, y la próximo fin de semana tiene otra fiesta y otras 5 y otras 5, así cada fin de semana, su tolerancia va a aumentar. Entonces está mucho más arriba de la dosis de lo recomendado, que son de 2 a 3 copas. Ese es el uso. Cuando hablamos de un abuso que ya necesita un tratamiento el joven o la persona para dejar las adicciones, ya es un uso habitual, se le llama. Está teniendo un consumo problemático. Estamos el ejemplo de que ya está arriba de sus 5 copas, o está consumiendo un cigarro al día de marihuana, o está consumiendo cocaína de manera frecuente. Entonces ya sin lugar a dudas, ese uso habitual va a terminar, si lo lleva de manera continua, hasta una adicción, hasta un proceso adictivo. Bueno, desde el uso habitual y el abuso, porque ese es otro tipo de consumo, se pueden atender en centros como en donde yo me encuentro, que son centros específicos y terapéuticos. Solamente se da un tratamiento psicológico. Cuando nosotros encontramos una dependencia del usuario, ya se necesita una terapia de rehabilitación y lleva un proceso de enclaustramiento del usuario por 2 a 3 meses.
dependiendo... Desintoxicarlo. Así es, y dependiendo la sustancia que esté acostumbrado a ingerir, porque como bien les decía en un inicio, no es lo mismo el síndrome de abstinencia de la cocaína al síndrome de abstinencia del tabaco marihuana, o del alcohol o de la marihuana. Las sustancias que son clasificadas como estimulantes, como la cocaína, las metanfetaminas, son consideradas muy dependientes en las personas. Desde la primera dosis ya el usuario tiene una cierta dependencia y cierto síndrome de supresión o de abstinencia también. Entonces hay que clasificar bien primero el consumo para ahora sí derivar la atención que se merece el paciente. Nosotros tenemos un tratamiento psicológico terapéutico en la unidad donde me encuentro también de 3 meses, con un control que va a estar teniendo el mismo usuario a los 6 meses y al año para verificar que completamente está limpio y se ha mantenido en sobriedad. De los 350 controles aproximadamente que hay, ¿es en toda la República o nomás en todo el estado de Tamaulipas y Veracruz? No. ¿Cómo está la cuestión? Porque hace unos 15 días platicando yo con una señorita, me decía ella que estaba yendo a uno de esos lugares, centros, ¿verdad? Para que le dieran un tratamiento y pues yo la notaba así, como, ¿qué te pasa? ¿Por qué se te ven los ojos así, verdad? No, es que estoy yendo a un tratamiento que me están dando, deben ser de 3 meses, me dijo. De 3 Pero meses. parece, lo primero que nada, el adicto debe de reconocer que tiene cierta adicción a algo. Así es. Para poderse curar, se necesita reconocer que está viciado al alcohol, al cigarro, a lo que sea, que toma mucho café, en fin, ¿verdad? Y entonces ya una vez que él reconoce que es una parte del vicio, pues ya se va. Nosotros trabajamos mucho con AA, con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, porque pues incluso ellos nos mandan pacientes y nosotros les referimos de igual manera a los grupos de ayuda mutua, porque es indispensable un grupo de ayuda mutua en cualquier tipo de adicción, tanto alcohol como tabaco como otras, ¿no? Ahora, con lo que me preguntaba, ¿cuántos? Más de 350 hay a nivel nacional. En el estado de Veracruz, que es ahí donde yo trabajo, en el Servicio de Salud de Veracruz, hay 17 UNEMES capas distribuidos en zonas específicas donde se encontró en la encuesta nacional de adicciones en el 2000 los puntos o las ciudades donde más consumo de enervantes había. Están en puntos claves. Así es. Porque pues el universo de nuestra república en habitantes es muy grande. Así es. Para 350 nada más centros, ¿verdad? Y nos quedamos cortos, muchísimo nos quedamos cortos. Perdón, le voy a intervenir. No sé si ya lo trataron, pero esto también es producto de la globalización. ¿Por qué la globalización? El capitalismo salvaje no tiene fronteras y los principales consumidores de drogas y demás son nuestros vecinos. Y esto, si se politiza como pretende hacerse a través de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que está incitando a que manejemos la marihuana como de diversión, pues no es más que simple y sencillamente el control que ejerce este mundo globalizante. ¿Qué puede hacer el Estado mexicano ante el avance de esto? Aparentemente podemos ser países del primer mundo en donde se consume. Yo he estado en los países del primer mundo en donde se consumen las drogas y no son tan distintos. No. Ámsterdam, donde he estado, el olor a marihuana y demás es general. Yo no los veo distintos. Sin embargo, recuerden que estamos en un país poderoso, que los Países Bajos. Aquí el problema es el paso que tenemos nosotros hacia los Estados Unidos. Y si el ministro lo logra, porque lo va a politizar, y las disque fuerzas políticas de avanzada dan el sí, se va a permitir el uso de la marihuana por cuestiones de diversión. No, de diversión. Él habla de diversión, no habla de medicinales. Ojo, estamos saliendo un mercadote enorme para la marihuana. No, para Estados Unidos no, para nosotros. El problema es que ya nosotros también consumimos drogas. Pero de allá nos van a venir a comprar. Bueno,
No lo pero dudes. hay otro mercado más grande que se va a abrir ahora. Sí. Al permitirse la novedad, Nos van a enviciar más. el que seamos países de primer mundo, con costumbres fuera de lo común, Sí. todo esto, y les repito, yo no estoy en contra del avance, pero hasta dónde permitimos nosotros. ¿De qué sirve la educación que demos en la casa? ¿De qué sirve la educación que nos dieron los padres nuestros? Pues si la televisión, la prensa le está dando mucha publicidad. Sí. Sí. El ministro ese de la Suprema Corte de Justicia quiere aparecer como innovador. Pero ¿qué hay detrás del discurso ese? Ahorita me Yo desconfío mucho del ministro, con todo el respeto que merece. ¿Cómo se atreve a proponer algo como eso? Sin embargo, es gente de avanzada, supuestamente. Bueno, ¿Cómo vamos a quedar ahí nosotros? Ese es el problema. Porque la sociedad mexicana va a recibir las consecuencias de ese avance cultural. La marihuana se consumía en todos lados, desde tiempos inmemoriales. Y la consumía el campesino, la consume. Ahorita les platico un incidente que, dije incidente porque lo vi. Me voy en un autobús urbano y de repente empiezo a oler. Y fuerte, dije, esto es característico del cemento que se está inhalando. Efectivamente, un albañil que se había subido unas cuadras antes, iba inhalando y volteo y lo miro y esconde. Pues es decir, ya. Esa gente ya no vamos a poder con ella. Ahora imagínense las consecuencias de la aprobación de la marihuana. es que aquí hay algo muy importante, disculpa. Esto no adelante, por eso lo provoco. Sí. Rafa. La globalización es una El cosa, documento. sí, y la cuestión de la sociedad pues va inmersa también en la globalización, Eso. sí. Nada más, Sí. yo me enfoco también a la cuestión de investigación Ujú. de la educación, porque pues también tengo Ujú. un doctorado en investigación educativa. Sí. Y junto con mi esposa, ¿verdad? Que también tiene Sí. su doctorado, y nos ponemos a checar y a platicar con respecto a esta Gracias. situación. Nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, al par también Exacto. de la sociedad. La sociedad es cambiante, la sociedad no se queda, ¿sí? Y entonces nosotros también tenemos que ir a un paso, a lo mejor hasta adelante, no igual, Exacto. como educadores, ¿sí? La otra cuestión, ¿verdad?, con respecto a esto, se habla de que ya dos valores, hace rato decía, es que en la casa debemos de inculcarles, ¿sí? O sea, es que ya no hay valores, es lo que se exclama Utiliza, uno, sí, ¿verdad? sí. Y utiliza, ¿sí? No es cierto, señores, los valores están ahí, los valores no son cambiantes, los valores son los mismos. El problema es que ya no se practican los valores. ¿Por qué? Por la sociedad. O sea, ¿cómo es que ha cambiado? Y no me van a dejar mentir, hace 30 años, 40 años, era muy difícil que una mujer estuviera en el ámbito laboral, ¿sí? Ahora es más fácil, ¿verdad?, encontrar un hombre barriendo en su casa que encontrar a una mujer haciendo sus quehaceres, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos han hecho el cambio en la situación de igualdad de género, de igualdad de situaciones laborales, y dentro de esta situación ya anteriormente decíamos nosotros la mujer debe de estar en su ¿cómo se llama?, en su Actividad femenina, actividad sí, claro. del hogar. Antes eran los que se decía, ¿verdad?, la mujer debe de estar educando a su hijo o a sus hijos, deben de estar al tanto con las tareas, ¿sí? Ahora ya no, ahora la mamá, ¿verdad?, quiere suplir con un regalito, con algo, ¿verdad?, material, la suplencia de que no estuvo, ¿verdad?, todo el día en su casa. Pero no porque no quiera, sino que nuestra actualidad así nos exige, que tanto el hombre como la mujer ya tiene uno que trabajar en la igualdad de circunstancias, pues para poder medio vivir, y esa es la globalización. Decía, yo siempre he estado en ese aspecto, ¿verdad?, Sí. de que la globalización es un lobo, ¿verdad?, cubierto de una piel de oveja, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un capitalismo puro, y el
controlar todo. la situación, ¿verdad? De la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Muy poquitos ricos y demasiados pobres. Así es. Está en la educación. La OCDE, ¿verdad? Y me voy a ir un poquito más allá. No, La OCDE, la ONU y algunas organizaciones, el Banco Mundial y todos esos que están coludidos, ¿sí? No es que México tenga que entrar pues a hacer nuevos programas educativos, no lo demanda la OCDE, ¿verdad? Y tenemos que jalar en la cuestión al ritmo que ellos nos toquen, porque si no hay préstamos. Es ahí donde está la decadencia de la educación. Y entonces también esto nos trae como consecuencia, ¿sí?, de que la sociedad hacia dónde va, hacia dónde nos llevan, ¿sí? Inclusive podemos ver un poquito más allá lo que nos ha traído a lo mejor hasta la cuestión de las drogas, ¿sí? No es posible, ¿verdad?, también que nosotros seamos tan permisivos de que ahora vemos tan natural a una pareja, ¿verdad?, del mismo sexo, ¿sí? Y que ha llegado todavía más allá al matrimonio y que quieren llegar todavía más allá con respecto a la de adopción de niños. O sea, ¿hacia dónde nos lleva la sociedad? ¿Hacia dónde nos lleva la sociedad? Y estos programas, estas situaciones, pues es una llamada de atención, ¿verdad?, para nosotros como padres, para nosotros, ¿verdad?, como maestros, algunos de nosotros, como nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, como nosotros que queremos, ¿verdad?, hacer las cosas del bien, ¿sí? Y debemos de estar pues al tanto de todas estas situaciones que nos están llevando. O sea, nomás quiero decirles algo. Sí. En lo que respecta a la globalización, indiscutiblemente como parte de que somos de todo el globo terráqueo, de toda la Tierra, pues tenemos que estar unidos, no aislados completamente. Pero yo le quiero preguntar a mi distinguido doctor. Espérame. A ver. Yo soy provocador, se los dije. ¿Por qué el porqué de estos programas? Es nuestra USA institución la que, sin ataduras, porque somos hermanos libres, para hacer algo tenemos que hacer. Y aquí el compromiso que te voy a, discúlpame que sea, no seguimos un guión, estimado público. Por eso provoqué a Polo, que habló y me gustó como habló Polo. Te quiero comprometer, soy parte de los festejos de 100 años de Hijos de la Luz, que es el año próximo. Quiero comprometerte aquí delante del auditorio a que nos des una conferencia. Muy bien. Ya sé que vas a estar fuera, lo vamos a hacer de preferencia que sea un sábado, que tú puedas desplazarte para festejar los 100 años. No, pues, A lo mejor hacemos un foro o lo hacemos con educadores y pensadores para hablar sobre ese capitalismo salvaje que decía Polo, que a veces ni siquiera lo percibimos. Pero ¿qué pasa cuando se quitan las tradiciones y costumbres? Los valores ahí están, dice Polo, y es cierto. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? ¿Está en crisis la sociedad? No, los valores no están en crisis, es la sociedad que está en crisis. Entonces, con esa intervención que no estaba dentro del programa, mi hermano ahora sí continúa. ¿Estás comprometido entonces? Le agradezco la invitación y me comprometo a ver. La interrupción cabe porque fue algo positivo en realidad, ¿verdad? Se logra un punto para la respetable logia que tú eres venerable maestro, Hijos de la Luz, y que va a tener 100 años de trabajo constante. Y qué bueno que aquí mi querido hermano el doctor Salvador va a dar esa conferencia, y más que nada porque se animó mi compañero licenciado en solicitarle al doctor que participe en una conferencia, pues estamos viendo su capacidad, su facilidad de palabra, lo docto que tiene, sus conocimientos al respecto, y qué bueno, ¿verdad?, que lo invitamos y que aceptó también a estar aquí con nosotros. Y aquel que desee ir al aniversario de la respetable logia simbólica de la que es venerable mi querido hermano licenciado, pues ahí lo va a volver a ver, ¿verdad?, con otro tópico, a lo mejor con otro tema, pero siempre llevando al auxilio de la humanidad, del hombre, del bienestar social, del bien común. Pero yo le quería preguntar a él hace ratito, ¿verdad?, ¿cuáles considera él que son los factores de riesgo que
llevan al adolescente, o como él dice, a las nuevas generaciones, ¿verdad?, a consumir una droga o a ser adictos de algo en particular. A ver. Pues son distintos, pero me atrevo a decir que un 90% de los jóvenes que en un momento dado he llegado a atender personalmente es por simple curiosidad, ¿sí? Ese momento dado, pues hasta cómo se llega a recibir esta noticia, ¿no? Porque por simple curiosidad una persona toca fondo. Por simple curiosidad una persona puede llegar hasta matar, ¿no? Allá en Pánuco, donde yo radico, acaba de suscitarse un evento muy lamentable donde un adolescente todavía casi mata a un niño bajo el influjo de cierto tipo de enervantes, y pues ahora obviamente el joven ya se encuentra preso, el niño lamentablemente sigue muy malo. Y situaciones como la simple curiosidad, la presión de grupo de los compañeros del salón, de la presión de grupo de los compañeros con donde se juntan a jugar fútbol, a la cáscara, el medio en el que se desenvuelve, es muy importante para que los adolescentes inicien este tipo de consumo. Aquí lo último que nos faltó en cuanto a hablar de factores de riesgo es precisamente eso, el ambiente donde se desenvuelven los adolescentes. Hay un ambiente propicio. Sabemos que el consumo de drogas no respeta el nivel socioeconómico, pero el que se ve mucho mayor afectado es sin duda el estratus más bajo. ¿Por qué? Porque es el medio donde no tiene la preparación para dar un tratamiento y no tiene la cultura suficiente para decir, ok, mi hijo tiene un proceso adictivo, necesita atención, lo voy a llevar para que se mejore. O sea, no está todavía esa mentalidad, nos falta que se obtenga en la población en general para que jóvenes de estatus muy bajo, es la ventaja de este programa donde yo estoy, no se le cobra ni un peso a aquella persona. Magnífico. Incluso aquí en Tamaulipas, yo he trabajado con los 3 UNEMES CAPAS o centros de adicciones de aquí, uno ubicado en Madero, otro ubicado en Tampico y otro ubicado en Altamira, donde las personas pueden ir a buscar atención, no se les va a pedir ninguna cuota recuperatoria, no se les va a pedir ningún tipo de material, pueden asistir con atención médica y terapéutica o psicológica para que poco a poco vaya saliendo el joven o la persona de su consumo, ¿sí? Aquí otra cosa que es muy importante y que nosotros hemos estado si estamos hablando con respecto al medio, incluso programas de salud o programas sociales por medios institucional, se está trabajando con la población de más bajos recursos para dar talleres de saber cómo debe de ser una buena dinámica familiar. O sea, hasta eso, porque como ustedes mencionaron, los valores ahí están. El problema es que se agarren los valores y que se pueda trabajar con ellos, con las nuevas generaciones. Aquí el detalle es que los padres actualmente, por la corta edad que tienen o la falta, digamos, cultural también que luego ellos tienen, en un momento dado no tienen esa dinámica óptima para resolver problemas con los niños, con los adolescentes, entonces se crea un descontrol, una mala comunicación. Entonces hasta en el sector salud, en un momento dado hacemos talleres de crianza positiva para que estos casos de adicciones o de violaciones a los derechos del niño o a otro tipo de problemas familiares pues sean menos frecuentes. Oiga, doctor, entonces aquí podemos decir que la comunicación entre padres e hijos es muy importante para prevenir que el adolescente caiga o recaiga en el vicio, o qué más podemos decir, qué más podemos recomendarle al padre de familia, aparte de que se comunique con su hijo, que vea cómo está, cómo se siente, cómo anda, ¿verdad? Cómo va a la escuela, todo eso que es la comunicación, pero qué más le podemos recomendar al padre para que observe la conducta de su hijo. Fíjese, con respecto a lo que menciona, hay un estudio reciente de la Universidad de Carolina de Estados Unidos, donde menciona que el padre que se adapta bien al ambiente familiar y tiene un acercamiento con su hija, estamos hablando nada más del sexo femenino del hijo, con su hija,
y está con ella en todo el proceso educativo y para jugar y para todo lo que lleve el rol de padre, esta niña tiene una muy baja probabilidad de ser consumidora de adicción, de una droga, ¿sí? Tan solo con la convivencia continua del padre con una niña ya es muy suficiente para que esa niña se respalde y tenga un factor resiliente y se proteja ante un consumo en su adolescencia. Estoy demasiado de acuerdo en lo que nos acabas de decir, porque hace rato nos manifestabas, doctor, que el joven cuando tiene una necesidad entonces recurre, ¿verdad?, a la droga, al vicio, y cuando no la tiene, pues no tiene por qué recurrir a ella, porque la satisfacción está en el amor que generan los padres, ¿verdad?, en la comunicación que generan los padres, y ahí está la respuesta correcta, yo creo. Una familia cimentada, bien fundada, integrada, unida, ¿verdad?, económicamente, con su buen trabajo y todo, pues no tiene por qué tener este problema. Problema tenemos con las familias en crisis, como decía el contador Leopoldo, ¿verdad? Con una familia atomizada, en que tiene que trabajar la madre, que tiene que trabajar el hijo y el padre, pues entonces, caray, pues ¿en qué momento se ven? Así es. Y fíjese, para que nosotros podamos proteger bien a nuestros adolescentes, hay que hacer ciertas cosas bien específicas. Primeramente que nada es que el adolescente identifique la situación de riesgo, que diga, este compañerito muy probablemente es consumidor y me puede invitar, que identifique la situación. En segundo, que sea resiliente, que tenga esa capacidad de sobrellevar una situación difícil y saber decir que no. Y por último, y la más importante, que tenga conocimientos suficientes para conocer a largo y a corto plazo la situación que él va a presentar si empieza a consumir cualquier tipo de enervante. Pues en verdad, en este día hemos sacado provecho de todos los conocimientos y todo ese acervo cultural que el doctor ha tenido a lo largo de sus estudios y de su práctica en los diversos institutos médicos de los cuales ya hemos hablado. Él ejerce en la ciudad de Pánuco, Veracruz, pero es oriundo de aquí, de Tampico, hijo de un hermano muy querido, el hermano Blas Veloz Zapata, ¿verdad? Y él también, siguiendo los pasos de su padre, ¿verdad?, se ha juntado allá una logia de Pánuco, ¿verdad? Le vamos a rogar a nuestro presidente de esta gran comisión por biblioteca virtual, tenga a bien hacernos el favor de hacer un reconocimiento al querido hermano doctor Salvador Veloz. Antes de hacer esta entrega, muy merecida por cierto, pues decirles a nuestros seguidores de esta actividad, los que nos están viendo a través del internet, quedan muchas preguntas en el tintero. Bastante. No por falta de capacidad del sustentante, porque sabemos que la tiene, simple y sencillamente el tiempo nos agobia y nos creó más curiosidad en este tema que a veces se nos pasa así. Pero les repito, esta gran comisión dada por el gran maestro Rodolfo Rodríguez Arias, pues tenía que salirse de lo común y corriente, y lo que estamos haciendo es provocar para que la sociedad, los hermanos mismos, nuestros hermanos, reaccionen, porque esto lo va a empezar como si nada, como algo natural, y nos está comiendo cada día. Y lo peor es que a veces sin pensarlo pues contribuimos a eso. En cuanto a las familias bien establecidas, pues yo fui oficial de servicio civil, y contarles anécdotas sería muy largo y muy curioso, pero a veces iban a casarse y le decía al joven, oye, ¿tú quieres a esta mujer? Contestaba la mamá, yo lo voy a mantener. Dime, señora, si estoy preguntando al joven, no a usted. Él era, pues. Entonces yo fui oficial de registro civil, y ese tipo de manifestaciones, o a veces le preguntaba a la dama, oye, ¿tú quieres a este tipo? Perdón la expresión. Pues no, dice, pero mi mamá dice que está bien. Que es el que le conviene. Esa es la cultura que tenemos, ¿eh? Estoy hablando de una ciudad. No piensen que eso es en el ejido lo que pasa. Pasa en la ciudad. Con esas respuestas, oye, ¿por qué los va a casar? Pues no ve que se comió la torta antes y eso es para casarlo.
tiene que cumplir. Señora, pero era la señora la que decía, no se preocupe, yo tengo capacidad económica para mantenerlo, él y a otros más. Son los que dirán sociales. No, ¿se imaginan ¿Qué esas dirán? contestaciones de veras curiosas y otras muchas anécdotas? Pero la realidad lo dice el doctor y Polo, lo dice y Panchito, la realidad es que nos hace falta cultura. Bastante. Y nosotros que somos hombres libres y de pensamiento y estudiosos, ¿se imaginan el grueso del público? Estoy provocando a que el público algún día me diga, a ver, tú que sabes mucho, yo no sé nada. La ventaja es que quiero que participen en esta actividad. Sin más preámbulo, quiero pedirle a los presentes, nos pongámonos de pie. Dice aquí el diploma, dice, la muy respetable Gran Logia de Libres Aceptados Masones de Tamaulipas, a través de la Gran Comisión Pro Biblioteca Virtual, ahorita lo muestro, otorga el presente reconocimiento al venerable hermano Dr. Salvador Veloz Pérez por su participación virtual denominada Las Adiciones y su aceptación en la sociedad, impartida el sábado, o sea el día de hoy, 31 de octubre del 2015, era vulgar, en la Gran Logia de Tamaulipas, dado, firmado y sellado por en el Gran Oriente de Tampico, Tamaulipas, México, a los 31 días del mes de octubre del 2015, era vulgar. Lo firman el muy respetable hermano Rodolfo Rodríguez Arias, gran maestro de la Gran Logia de Tamaulipas, y un servidor, y la comisión de la cual integran también el maestro Eliseo Claudio y el maestro Francisco, que Claudio tuvo que retirarse por problemas de tipo familiar, y agradecerle a contador Leopoldo, que pues también es doctor en investigación educativa. Así es. Claro. Entonces, y es un hermano muy apreciado por el que está hablando. Y bueno, decirle a mi hermano Blas Veloz que orgulloso se siente cuando los hijos lo superan a uno. Que es un paquete, ¿eh? Es un paquete. Pero Blas no es cualquier cosa, sí. Blas es una persona de Sí, mucha por eso capacidad. estoy diciéndole. Mucha capacidad. Aquí está el diploma, ¿eh? Con firma auténtica. Nada de que a ver si. No, nada. Doctor, de veras, hermano, una sincera felicitación. Gracias, doctor, muy amable. Y el compromiso ¿Sí? para estar con hijos de Muchas la luz. gracias, doctor. Polo, Y con esto, agradeciendo al público Felicidades. y a los asistentes el apoyo que nos dieron para que este programa una vez más tuviera un buen fin. Queremos agradecer nuevamente, por último, a nuestro muy respetable gran maestro Rodolfo Rodríguez Arias y a la Gran Logia de Libres Aceptados Masones de Tamaulipas, que nos permiten el lugar, el espacio y la profusión para poder llevar a cabo nuestro lema: proyección, orden y respeto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.